Buenos días, aquí estamos en la mesa grillera. Los dejo aquí para que haga la introducción el doctor Salvador Borrego. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias. Hoy es 9 de mayo de 2020. Yo soy Salvador Borrego y me da muchísimo gusto contar con la compañía de mis amigos, a los cuales les pido que se vayan presentando uno a uno. Empezamos contigo, Yuri. Buenos días, Yuri Vanegas, abogado, coordinador de la Asociación Civil Libertad, un pueblo de aquí de Guadalupe, grado en Educación Superior en la División de Posgrado en Filosofía y Letras y estudios en el Centro Interamericano de Gerencia Política en Miami, Florida. Buenos días. Gracias, Salvador, por... Un placer, Yuri, como siempre. Gracias. Antonio. Antonio Lomas Moreno, director de la revista Ecos y director de la edición de Hablemos Claro. Excelente, Paula. Buenos días, Paula Borrego, segunda de a bordo de Saba Consultores, maestra en estadística. Ernesto. Buen día a todos. Ernesto Cerda, director del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos, que se dedica a hacer estudios sobre la realidad del país en todos sus órdenes. Mónica. Buenos días, Mónica Borrego, maestra en comunicación política y directora de comunicación política en Saba Consultores. Muy bien, le damos la bienvenida a Alberto Adame. Por favor, Alberto, preséntate. Alberto, ¿nos escuchas? Parece que no. Sí nos escuchas, Alberto. Bueno, queríamos que te presentaras. Está teniendo problemas con su audio. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a esperar que se normalice. Ya a rato sabremos quién es él, ¿sí? Estoy muy agradecido, déjenme decirles, con las 14,775 personas que iban hasta hace rato, de personas pues que nos atendieron en la edición anterior de la mesa grillera, la del miércoles pasado. Algo les llamó la atención, ojalá que en esta ocasión les vuelva a llamar también la atención alguna de las cosas que vamos a comentar. Vamos a iniciar, como siempre, mostrando información. Los sábados, ya saben, se tiene la información sobre la evolución de los homicidios dolosos. Esta gráfica lo que muestra es cómo ha sido durante todo este sexenio el tema de los homicidios. Se hace sobre una base semanal. La semana corre de viernes a jueves. Entonces, estos son los homicidios pues, que tenemos en esta última semana. Pero quiero que visualicemos primero la gráfica completa. Los círculos verdes y azules significan advertencias positivas, o sea, son los que están hacia abajo, porque como son homicidios los que estamos graficando, pues entre menos sean es mejor. Y los naranjas y los rojos son los que están en la parte de arriba. Si contabilizamos las veces que hemos tenido señales positivas son 5 y las negativas son 11. O sea, en términos generales, lo que hemos tenido es una tendencia al alza. La presión ha sido hacia arriba. Pero el último dato que tenemos, el de esta semana que acaba de concluir, fue de 543 y como pueden ustedes ver, está circulado en color verde. Y el previo son 542, pues también está en esa misma condición. Eso significa que estas últimas 2 semanas han sido buenas. Si ustedes comparan con las anteriores 6, pues se ven que estaban en valores muchísimo más altos. Es también la primera vez que de manera consecutiva se dan advertencias positivas. Son entonces señales importantes que nos hablan de que algo está pasando y valdrá la pena explicar qué es lo que está pasando a efecto de procurar que así se mantengan o incluso que bajen. Hay una situación que vale la pena comentar. El presidente les pidió a las gentes que se dedican a la matanza
pues de que ya le bajaran. Eso fue hace unas 2 semanas. Ojalá que esto sea efecto de eso. Yo creo que sí es importante que entiendan que no es bueno para nadie andar en estas cosas. Quizá sea una situación de fuerza moral del presidente. No sé, habrá que buscar una explicación. Pudiera haber otras. Pudiera ser que ya el confinamiento está determinando este tipo de consecuencias. En fin, los que están encargados de atender el tema de la seguridad deben de explicar esto y sobre la base de la explicación deben de tomar decisiones que sean adecuadas, pues en el propósito de seguir en esta condición de mejora, ¿sí? Pasando a otros temas, vale la pena observar, pues, que esta semana quizá lo más relevante es el enfrentamiento fuerte entre el presidente y los empresarios. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención y la verdad yo lo tenía muy claro hasta que me empezaron a cuestionar y es en relación a el crédito que negociaron los empresarios con el Banco Interamericano de Desarrollo. Se dijo que era una situación entre particulares, que el gobierno no tenía papel en el entierro, que el aval eran las grandes empresas, ¿sí? Pero hay voces que ahora están diciendo que sí hay una condición de aval por parte del gobierno y que entonces el riesgo de que se prefigure una situación similar a la del FOBAPROA está presente. Y en ese sentido, la reacción del presidente de no estar en línea con esa idea, pues tendría alguna explicación. Si no es así, si efectivamente el gobierno no está comprometido absolutamente en nada con respecto a ese trato, pues entonces habrá que entender o habrá que explicar de otra manera, ¿sí? La actitud del presidente. Pero creo que ese es un tema que vale la pena tener claro, ¿sí? Vale la pena y yo creo que los empresarios pues deberían de dar elementos de juicio inobjetables, claros, de que la postura de ellos es justamente como la han planteado. Quizá también valdría la pena que el presidente, si él tiene la otra idea, pues la explique y la muestre, porque es una situación central. De esto depende, pues, que haya un apoyo a una gran cantidad de pequeñas, micros, medianas empresas, y pues es un tema central. Pero por lo pronto, lo que tenemos es un enfrentamiento, uno más para el presidente, se está enfrentado con la prensa, está enfrentado con sectores o sea, feministas, está enfrentado con muchas cosas, ¿sí? Y bueno, es una situación pues que vale la pena ver. Vamos este día, sábado, a medir la cosa política. Déjenme explicarles que nosotros no podemos medir un mismo día porque pudiera haber diferencias de opinión en los diferentes días de la semana. Por eso los monitoreos se deben de hacer de manera tal que esté variando. En este caso se hace cada 6 días y pues está cambiando. Hoy la estamos haciendo este día es sábado, la próxima semana va a ser en viernes, la siguiente va a ser en jueves, etc. Entonces, nosotros tenemos una mesa grillera los miércoles y valdría la pena contemplar la posibilidad de que en esta semana que sigue no la hagamos el miércoles, sino el lunes, para que la información que analicemos sea una información más reciente, ¿sí? A reserva de lo que ustedes opinen, tomaremos alguna decisión, pero yo sugeriría pues que la hiciéramos el lunes para que tuviéramos la información en esa condición de mayor frescura. Por lo pronto, eso es lo que yo creo que es más relevante de lo que tenemos en el país. Yo quisiera, pues, que ustedes emitan alguna opinión. Si tienen otros temas, por supuesto, esto es bienvenido. Tradicionalmente empezamos con Antonio Lomas y creo que él se siente cuando no empezamos con él. Por eso, pues, te escuchamos, Antonio. Nuevo estilo de debate que se está dando en el sector de la lucha política. ¿A qué me refiero con esto? Y esto no es nuevo. Hace tiempo un ciudadano se negó a subir
en el mismo avión que el presidente y el mundo se le vino encima. Lo más terrible es que se le inventó un expediente y se le acusó de ser criminal. El último hecho, el doctor Narro, señaló simplemente que no coincidía con las cifras de Gatell, que pensaba que estaba mintiendo, y se le vino el mundo encima y lo acusaron de ni siquiera tener estudios académicos suficientes como para estar en ese debate. O sea, se está usando un estilo muy peculiar por parte de la gente del gobierno para manejar este debate. No se va al fondo del tema, se va a la descalificación simple. Y ahora el último hecho, varios medios de comunicación de corte internacional cuestionaron el estilo de Gatell y volvió a ocurrir lo mismo, de que otra vez estuvieron cuestionando la moralidad de los medios de comunicación en lugar de irse sobre el fondo del debate. Y esto a mí me parece que en lugar de contribuir, daña a la comunicación, daña a los medios de comunicación y daña la credibilidad del debate. Ahí la dejo. Antonio, nada más te agrego ahí el caso de Lili Telles. Así es. Una de las cosas que me llama la atención es que la están fustigando porque critica al presidente. O sea, criticar al presidente, señalarle algo al presidente es ya una situación que se hace acreedor a ese tipo de agresiones medio salvajonas, ¿no? Y bueno, como un dato adicional, esta semana me dijeron que estamos en la mira, ¿sí? Que en la mesa grillera ya nos tienen ubicados. Clasificados como anti-AMLO, ¿sí? Por más que digamos que no somos anti-AMLO, ¿sí? Por más que digamos que simplemente, bueno, el caso mío, pues yo lo admiro a AMLO, pero ¿qué tiene que ver que no lo admire, sí? Y que hace tarugadas y yo sigo, las señalo, pues bueno, pues eso es normal, ¿sí? Pero sí hay esa situación de encono fuerte y es la verdad lamentable. Oye, Salvador, para cerrar este punto, te quiero comentar algo que a mí me parece terrible en cuestión de estilos. Yo comentaba en la edición pasada de la mesa grillera que a Peña Nieto hasta se le cuestionó su sexualidad. Se dijo que era un corrupto, que era un tonto, y con toda la palabra lo voy a decir, algunos hasta afirmaron que era un pendejo. Al presidente anterior lo acusaron de alcohólico, de corrupto, de todo lo que se podía, y ellos no enfrentaban de esta manera la situación, ni tampoco ponían hordas de seguidores a atacar los que lo señalaban. No sé qué está pasando, piel sensible, autoritarismo, no sé qué está pasando. Adelante. Muy bien, ¿quién sigue, compañeros? Adelante, Ernesto. Yo quisiera hacer unas precisiones con lo que acabas de analizar de los muertos. Yo quería comentarte que si se plantea un análisis general de todo lo que se ha venido monitoreando, encontramos 52 días con muertes de arriba de 500 personas. Solamente 5 con 472, o sea, de 400. Aquí lo que habría que determinar es que al parecer no hemos bajado de un número de 500 en términos genéricos. El hecho que 2 o 3 días bajen no te determina, porque la misma secuencia que vienes arrastrando, ves que llegas hasta 472 y luego de pronto se te va hasta 600. Yo creo que no hay una curva o una tendencia que se pueda definir. Lo que sí es una tendencia es que estamos arriba de los 500 muertos diarios. Eso no te ha fallado. Solamente en 4 ocasiones ha bajado
a 400 pesos, 472, 464. O sea, no es una tendencia. Y yo te quisiera decir que en esa perspectiva creo que la normalidad es arriba de 500 los muertos. Esa es la normalidad y ahí está tu gráfica misma. Esa es una. La otra, tú me dices que quieres cambiar las fechas de monitoreo porque los días son diferentes. Y yo quisiera hacerte un cuestionamiento, una pregunta. A partir de la pandemia y del confinamiento, creo que todos los días van a ser iguales. Yo creo que ya no hay una gran diferencia entre un domingo, entre un lunes, un viernes. A mí me parece que esa diferencia que tú añades o aludes no es la realidad de este momento. Es la perspectiva que nosotros vemos. O sea, es una visión que nosotros tenemos porque para nosotros, hemos analizado el caso de las empresas que trabajan con nosotros, es que para nosotros ya no sabemos si es lunes o es martes o es miércoles o es viernes. De hecho, tenemos un problema grave porque se han trastocado los elementos para configurar los días. Entonces, es una opinión que yo abierto porque creo que no es el momento ese en que tú señalas. A lo mejor en otras condiciones, en otros momentos sí se da. Con relación, hay tres cosas que yo quisiera plantearte. Algo que se vuelve a perder de vista, que esta es una lucha ideológica. Es un problema de un proceso ideológico diferente. Dicen, es que el presidente Calderón y el presidente Peña Nieto les acusaban de todo lo que hubiera malo en el mundo y en el país y no reaccionaban de la manera que reaccionan hoy los seguidores de Andrés Manuel. Pues es obvio, es lógico que el otro es una lucha ideológica. Esta es una lucha ideológica por un sistema económico, político, social diferente. Y tienen que luchar con dientes, con uñas y todos los que estén en su mano. Es una lucha ideológica. Es una lucha ideológica por preservar el poder. Punto. Y yo te voy a recordar, y si quieres, ahorita aquí tengo varios escritos, de la época de los años 60, 65, 66, 68, cuando se te ocurría hacer una crítica a todo el presidente Díaz Ordaz, pues más como te iba. O cuando hacías una crítica, se te veían todos los demonios encima. O sea, no es, porque había un proceso, en aquella época era una lucha también ideológica. Quienes planteaban, pues buscaban el problema del socialismo, los nuevos caminos de un sistema diferente al que manejaba Díaz Ordaz. Y basta ver el discurso del último año de Díaz Ordaz para que te das una idea, que es el encuadramiento ideológico de lo que planteaba Díaz Ordaz. Hoy es una lucha ideológica y te van a pegar con todo. Tú debes entender que estás en una lucha ideológica, no solamente económica, sino política, social, de costumbres, incluso de idioma. Te voy a decir, en las últimas versiones o de la mañanera, ¿cuántas palabras nuevas se han puesto a debate? O sea, un nuevo idioma, para empezar. Ahí te va a dar dos, nomás para que cuando ves que hay una serie de informaciones que están en contra de tu gobierno, ya le pusiste que infodemia. Es una infodemia. Ahí te va. Cuando tú viste que el proceso del sistema económico al que tú querías más o menos congraciarte, dijiste que el 6% de crecimiento. Después las condiciones se fueron apagando al 4% y luego al 2% y luego, pues no, al 0%. ¿Qué dices? Es que la forma de medir no es la correcta. Entonces, ergo, pues hay que cambiar la medida. Entonces, es un problema ideológico. Y eso... No estoy de acuerdo en eso contigo, Ernesto. No, yo no sé si estás de acuerdo, esto es una realidad. Y te voy a decir por qué. Pregúntale a los chairos cuál es su ideología que están muy decente en escucharte. Escúchame y luego platicamos. Yo creo que esa es una regla de urbanidad. Ahí se ve la incapacidad para no entender la crítica. Estás actuando como chairo. Bueno, está bien. No estás solo, hombre. Aquí está. Adelante. Tranquilito. Termina, ¿Cuál es el mismo pues. problema? Te pierdes. No puedes aceptar ni siquiera te estoy diciendo que esa es una visión de la realidad y te estoy dando hechos concretos. Yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra de tal posición. Te estoy diciendo cuál es la realidad. Y cuando uno empieza por negar la realidad,
Y eso Adelante con tu idea. sí, no Adelante sé si con tu idea. me escuchas. Sí. Bien, entonces, bajo esa perspectiva, Salvador, los que ya vivimos una lucha ideológica en aquella época, pues estamos viendo las mismas medidas, las mismas formas de lucha. Y acuérdate la lucha entre la gente de izquierda. Te voy a dar tres elementos. Había tres posiciones: los procastristas, o evaristas también, los foquistas, los que estaban con los chinos y que estaban con los soviéticos. Y acuérdate las discusiones que se daban con de León y todas las gentes en aquella época de izquierda. O sea, la lucha ideológica se da de manera muy dura, muy difícil, y así te van a empezar a tirar y no van a aceptar ninguna, ni siquiera sugerencia, ni ninguna opinión. Tú no puedes desviarte porque es un dogma de fe. Esa es la consigna. Y te voy a dar otro ejemplo de una realidad. Acaban de nombrar a 2 personas en el SAT y no tienen ni la más remota idea de lo que es el manejo fiscal o el manejo hacendario del país. Y te pregunto, ¿por qué los nombraron? Y el presidente en una mañanera los dice muy claro: los nombré porque son fieles a mí. Punto. ¿Qué más quieres que te dé una muestra, una realidad que él se está generando? Ahora, que esa nos lleve a un problema de enfrentamiento y de gravedad, ya lo está dando. Y lo que está haciendo con los empresarios es claro. Quien conoce algo de lo que es el manejo de este tipo de créditos, es el factoraje. Es que decir que yo te vendo algo que te voy a dar y lo tengo guardado en un depósito. Aquí ni siquiera es eso. Lo que ellos están acudiendo es a darte la lana para que te pongas a trabajar y después las empresas que te compraron son las que le van a pagar al banco. Ese es el sistema. Y no es nuevo. Usted hace 4 o 5 años ya funcionando en México. Lo que te quiero decir es que es un problema ideológico y vas a encontrar, tú no puedes hablar mal, ni siquiera hacer una sugerencia en contra de lo que dice la 4T o el presidente de la República, porque inmediatamente vas a ser segregado como un adversario enemigo del poder. Punto. Ahora, que está mal, que están fuera de una realidad que no es la correcta, que al final les va a costar mucho o poco, ese es otro boleto. Yo lo que estoy poniendo a discusión es una realidad que estamos viviendo. Otro ejemplo de cómo tratas de buscar en el pasado la posibilidad de permear que te vaya bien en el presente, es volver a colación lo de la lucha esta del dinero y de las armas que mandaron en Rápido Furioso a México. Pues ya, yo si fuera realmente duro, pues mandaba una carta solicitando no solamente que pidan disculpas, sino señalando la necesidad de la judicialización internacional de quienes violentaron la soberanía de México. Si quieres jugar de veras en serio, pues pídele eso. Es una disculpa decirme, pues, discúlpame porque te mandé armas y te mandé dinero y te mandé esto. Perdóneme, pero diplomáticamente eso y nada es la misma cosa. Pide pues en su momento la judicialización y el castigo de los funcionarios públicos de Estados Unidos que generaron, platicaron e instrumentaron el famoso Rápido y Furioso. Entonces te das cuenta cómo la realidad está siendo impostada por una realidad que es hecha a la medida con la capacidad que tiene siempre el que está en el poder. Esa es la visión. Estoy hablando de una visión de lo que es, no de lo que debe ser, ni kantiano, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, Ernesto, entonces, hacerse pendejo también es ideológico. Definitivamente, y lo están haciendo un gran número de gentes. Te voy a dar un ejemplo. En una discusión anterior, yo les decía, a ver, a una camarada de la gente seguidora de AMLO, ¿cómo carajos quieres justificar lo del 6, lo del 4, lo del 2, lo del 0? Dame alguna razonabilidad de cómo defiendes el punto. ¿Sabes qué pasó? No me ha contestado. Pues claro. No me va a contestar porque es mejor sacar la bandera de penitente
Y acuérdate que son muchos. Me acuerdo que en un desayuno con uno de los cantautores que mataron allá en Sudamérica, en Centroamérica, perdón, me decía, es que nosotros decimos en Argentina y en el sur del país, de esta América, que son muchos los pendejos y que si volaran, como decía el maestro Torres, pues nublarían el mundo. Entonces, ese es el gran problema. O sea, mucha gente es más cómodo seguir esa posición de la línea. Hoy ve lo que dice nuestro líder en el Senado, para que te des una idea de qué tamaño es el manejo de la soberbia del poder. Así es el poder, desafortunadamente. ¿Cuánto les va a durar? Pues habría que ver. Sabemos. A ver, Antonio, ¿qué ibas a decir? Perdóname. Miren, yo no creo que sea una lucha ideológica. 60, 70, 80. A los de izquierdas debatíamos en torno a principios, ideas, fundamentos. Se daban encontronazos entre los que creían en una postura o no. Era una lucha ideológica. Ahora no lo hay. Pregúntenle a la mayoría de los seguidores de López Obrador qué ideología tienen. Hasta el mismo Roberto Benavides, que es mi amigo, en una reunión que tuve con él, en Hablemos Claro, le pregunté, oye, ¿cuál es la nueva ideología? Me dice, es que ya no hay nueva ideología. Somos los pobres contra los ricos, los buenos contra los malos. No sé si esa es a la ideología que se refiere Ernesto Cerda, pero yo estoy seguro que no es una lucha ideológica, es una lucha por el poder, donde el presidente se ha vuelto soberbio y él lo domina todo. ¿O dónde están los manifiestos, los análisis ideológicos? O sea, que a mí me digan que use vaselina, o que me digan que soy un vendido, pagado por X. Yo no creo que eso sea una lucha ideológica. Luchas ideológicas las que vivió Salvador Borrego, Ernesto Cerda y muchos otros. Ahí la dejo. Ok. Lo más quiero decir es que es ideología, porque están perdidos en qué es ideología. Yo creo que no. Les voy a dar el resultado para que no haya duda. A ver, vete a Gorle, ándale. Sí, tema antes de que nos vayamos a, como siempre, el maestro nos lleve a su tema que domina muy bien, porque siempre la mesa termina siendo como un 80% sobre ideología. Bueno, entonces, no quiero decir qué es para que se ubiquen. Ideología política es un sistema de ideas, creencias y valores, algunos filosóficos políticos, sobre un fenómeno humano y un fenómeno social. Son creencias. Y te voy a dar 4 libros de Andrés Manuel para que veas qué es lo que decía, cuál es su ideología del señor. El último, si quieres, te leo. Ahí viene su ideología, que es muy pedestre y que la mayoría ni idea tenga lo que sea, es otra cosa. Pero el seguimiento de lo que dice el señor es voz, voto, consigna y realidad. Punto. Sí. Nomás te ¿Esa es una ideología? Bueno. Lo sigue. A ver, Alberto, ¿ya nos escuchas? Ya estoy escuchándolos. Me batallé un poquito, pero ya estoy aquí. Buen día, Dame. Me da gusto verte. Dinos qué jabón te patrocina. Bueno, no, pues a mí no me patrocina nadie. Estoy buscando patrocinadores a ver quién se apunta. Órale. No, pues no hay quien me patrocine. Yo estoy por mi cuenta. Preséntate, por favor. ¿Qué haces? Sí, yo soy Alberto Adame, yo soy ingeniero civil y ¿qué es lo que hago? Pues me he dedicado a la construcción. En estos últimos años asesoro a empresas para trámites ante gobierno, recuperación de terrenos o lo que se les ofrezca. Aquí estoy a sus órdenes. Okay. Y aparte, también es activista social. Ahorita en cuarentena. Estamos en cuarentenados. Yuri, ¿querías decir algo? Sí, mira, está muy interesante toda la narración de los compañeros. Yo creo que no hay que perder de vista las acciones del gobierno para efecto de poder crear un juicio, si realmente es una guerra ideológica. Esta semana, acuérdate de que se dio a conocer la venta de respiradores como un gran negocio del hijo de Bartlett al gobierno federal. Por otro lado, no sé si recuerdes, hace algunas semanas
López Obrador declara que se iban a disolver unos fideicomisos federales para efecto de integrar esos dineros a la tesorería de la nación. Entonces nos damos cuenta que más que una situación ideológica es un régimen, es el mismo régimen de siempre, donde lo determinante es el gran negocio que están haciendo. Vemos a Bartlett, hace unos días platicaba con Antonio Lomas en uno de sus programas de cómo se ha venido reinventando el sistema. La primera vez que se reinventa después de la del gobierno por-revolucionario fue el 77 con la ley López, la ley de organizaciones políticas y procesos electorales que surge con Jesús Reyes Heroles, donde le dan oportunidad a los partidos a tener una participación y nace la figura plurinominal. Acuérdate que antes de esta ley era un totalitarismo del régimen, no había oposición, no existía. Aunque hubiera guerras ideológicas, en la praxis política no había oposición. Entonces ahí tampoco, Salvador, porque le dan cierto juego a ciertos grupos opositores que resultaron ser satélites del sistema para crear una cierta oposición. La siguiente reinvención del sistema se da el 88 con la llegada de Salinas. Acuérdate de la famosa caída del sistema, estando de secretario de Gobernación Manuel Bartlett, precisamente, que hoy es el director de la Comisión Federal de Electricidad, y Salinas se ve obligado, para efecto de darle legitimidad a su sexenio, a empezar a crear partidos como si fueran franquicias. Crea el Partido Verde Ecologista de Jorge González Torres, que por cierto el hijo, es día en que el hijo, Jorge Emilio, nieto de Martínez Manautú, que fue gobernador en Tamaulipas, hoy sigue siendo diputado federal. Ha brincado durante 30 años de una asamblea a otra, de ser representante en el DF a diputado federal, etcétera. Crea el partido Convergencia de Dante Delgado, que hoy es senador de la República, por cierto, que ahora se llama el Partido Movimiento Ciudadano. Crea el PT, que sigue en las manos de Alberto Anaya, que siguen manejando prerrogativas millonarias. Entonces, yo creo que más que una guerra ideológica, es una cuestión de carácter económico. Y vemos a los mismos actores, Salvador. ¿Cuántos años tiene Bartlett en el régimen? Ahora, acuérdate que a partir de la llegada de López Obrador, se ha dado una asignación directa, no hay concursos para efecto de asignar presupuestos, no ha habido concursos. Entonces, yo creo que está rebasada la cuestión ideológica. Sigue siendo, vemos el mismo régimen a los mismos actores, inclusive me atrevo a comentar, pues vemos la estadística de la cuestión de homicidios, pero hasta dónde existe el interés del gobierno federal de que sigan incrementando los homicidios para tener a la gente, tenerla de alguna manera contra la pared. Antes de que se diera esta contingencia y antes de guardar esta cuarentena obligatoria, pues la gente ya se encontraba de alguna manera en sus casas, ya no salía a cierta hora, Salvador. O sea, es un fenómeno que es antes a la pandemia esta. Ya la gente se encontraba confinada en sus casas por la inseguridad. Entonces, ¿hasta dónde le conviene al gobierno arreglar el problema de inseguridad? Al contrario, una vez que llegó López Obrador se incrementa. Sabemos que muchos grupos de crimen organizado son dirigidos por expresidentes o por líderes políticos a nivel nacional, pero hasta dónde a ellos les conviene parar el índice de homicidios, porque así tienes paniqueada a la gente, por un lado, con el problema de inseguridad y ahora con la pandemia. Entonces, esa situación se presta a que precisamente el gobierno siga manejando a su antojo los dineros. Te vuelvo a comentar, se especulaba cuando se disolvieron los fideicomisos que se iba a ingresar a la Tesorería Federal de entre 250,000 hasta 800,000 millones de pesos. Ahora, ¿dónde está el dinero, Salvador? No sabemos, ni siquiera ha brindado un informe de cuánto se obtuvo gracias a la disolución de esos fideicomisos. Entonces, es todo un gran negocio. Resulta que precisamente ahorita que el compañero Cerda, Ernesto, habla de la publicación de libros, publica
López Obrador un libro en el año 2012 y en la lista de la mafia del poder de los empresarios mafiosos aparece como un número 1 Carlos Slim, y resulta que es agraciado en la segunda etapa del Tren Maya. No sé si sabías que la empresa de Carlos Slim resultó ganadora para realizar la segunda etapa del Tren Maya. Entonces, ¿de qué guerra ideológica estamos hablando? Son los mismos actores, son los mismos ganadores, y es un gobierno exactamente igual. Yo este gobierno, yo lo veo dictatorial, lo veo como un gobierno del clásico gobierno priista de los años 70, 60, es exactamente lo mismo. Entonces, yo no creo que haya ninguna guerra ideológica, son los mismos actores desde hace 30, 40 años allá. Muy bien, Mónica. Sí, ahorita ya continuamos con alusiones personales. Sobre el primer tema con el que abrió Lomas, que es acerca de estos artículos de corte internacional en el que se está cuestionando lo de los números de Gatel y todo eso. Sí, hay una, digamos, descalificación sistemática a todos los cuestionamientos, y es bastante grave el hecho de que no se atiendan estas críticas, porque no se puede tener lo que se está gestando, que es una desconfianza en la gente acerca de lo que está sucediendo. El artículo del New York Times, yo lo que leí pues justo que lo compartió un compañero que estuvo aquí en la mesa grillera, Tadeo, acerca de digamos, por qué este artículo no es válido, ¿no? Entonces, dice, parece que es como una señora que cree lo que se publica en WhatsApp, porque hay un pedazo un fragmento en el que habla de que Claudia, que según algunas gente, dice 3 personas que están enteradas, dice que Claudia Sheinbaum desde hace un mes sintió que no le cuadraban las cifras, ¿no? Entonces dice, ¿cómo que 3 personas enteradas? Que eso suena a rumor. Y entonces, ahí pues es un claro, digamos, caso de no puede revelar fuentes, porque están hablando de allegados a ella. Pero fuera de eso, el artículo menciona más arriba, al inicio, a la doctora Giovanna Ávila del Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, y habla de que, dice, parece que estamos viviendo en 2 mundos distintos. O sea, mientras en los hospitales estamos viendo que en otros hospitales los pacientes están muriendo y están muy graves, cuando salimos a la calle, la gente está caminando despreocupada y viviendo como si nada. Y esto obviamente es resultado de cómo está comunicando el gobierno la situación. ¿Cuál es la comunicación política que se está dando? ¿Cómo estás expresando las cosas? Pero al momento de que chocan estos 2 mundos, el resultado es que estamos viendo gente que ya están cuestiones como lo que se dio en Ecatepec, en que la gente dice, es que me están matando a mi familiar, le están inyectando algo. Gente que ya está diciendo, es que los del IMSS, si antes no confiaba en ellos, ahora menos. Ahora, también es cierto que va a haber más casos de muertes, porque, vaya, a mí me ha tocado estar en un hospital, a mí me ha tocado vivir negligencias médicas, y tienes a la gente que está seleccionada. Entonces, ahora que estás contratando a gente al por mayor porque te faltan personal, y entonces te ves en la necesidad de ya no poner tantos filtros, de contratar a gente inexperta, que esa gente que llega sin experiencia no le vas a poder dar, o no vas a tener el tiempo de seguir un procedimiento en que, primero observa y luego después vas a estar haciendo esto mientras tienes una supervisión. Llega alguien que jamás ha hecho un procedimiento y no hay gente, y aviéntate a suturar o aviéntate a hacer algo que nunca has hecho en la vida, y sí va a haber gente que va a tener muchos problemas o incluso va a morir, no porque lo hayan matado, sino porque hay gente que no tiene experiencia haciendo cosas. Y esto obviamente derivado de que si no se está hablando de cuál es la real gravedad del problema, va a haber más gente enferma y más saturación,
y vamos a tener más problemas de este tipo. Entonces, vaya, tú puedes sentirte muy fregón porque ridiculizaste a Narro, ¿no? Y porque el New York Times, o sea, mira nomás, o sea, el mugreo de artículo que escribiste. Ok, pero ¿cómo vas a detener el problema social que se te va a formar cuando toda esta gente empiece a sentir que le mataron a su familiar? Que en el hospital le mataron a su familiar y que todas estas, vaya, ¿cómo vas a detener esta psicosis social que se te está armando? O sea, no están pensando en eso y creo que es un problema que se está haciendo y que no se está manejando bien la comunicación política. A nivel de salvar tu cara y de que no te ridiculicen como el profesional, muy bien. Pero a nivel de controlar o sea, estos focos y quizás valdría la pena medir hasta qué grado la gente ya está comenzando a desconfiar del personal médico, hasta qué grado se están comenzando a gestar estos problemas. Creo que es algo preocupante y se debería de atender y pensar menos en que aquí me fregué a la reportera y le dije, o sea, pensar en realmente una estrategia de comunicación, tomar el toro por los cuernos y darse cuenta qué está pasando por la mente de la gente con este doble discurso. La otra cuestión es que se está dando una polarización porque la gente que ya está viendo esta realidad y la gente que no le cae el 20 y se están enfrentando y en las redes ya hay agresiones en que dicen esta bola de estúpidos, de esto, del otro y entre menos y entonces, bueno, ¿cuál es la solución? O sea, tú no dices que el problema es este y entonces esperas que se solucione enfrentando a la sociedad, de que unos se estén agrediendo a otros porque unos son irresponsables y porque los otros son unos exagerados. O sea, ¿cuál es el objetivo? O sea, o cómo está esta estrategia, porque somos un pueblo en que realmente tendemos al chantaje. O sea, aquí en Nuevo León se cierran pastelerías y se cierran florerías y todo. Realmente si están abiertas y tú tienes la posibilidad de ir a comprar y de ir a visitar a tu mamá y no lo haces y no te arriesgas a contagiarte por ir a ver a tu mamá, tienes una sociedad que va a decir, ¿por qué no lo hiciste? O sea, yo por mi madre doy la vida, ¿no? Y ese tipo de cosas. Si no está la posibilidad, como se dijo de lo del Vive Latino, si no está la posibilidad ahí de que vayas, pues no vas. Y ya no es culpa tuya. Y ya no hay una sociedad que te haga esa presión y que te lo reclame, y etcétera. Entonces, creo que sí hace falta pues meter a gente que sepa de psicología social para que encaminen una comunicación social, una comunicación política efectiva y que pueda evitar este tipo de cuestiones. Muy bien. Salvador, Bueno, quiero hacerle una observación a Mónica. Hay un principio en periodismo. Cuando la fuente tiene en riesgo su vida, tiene en riesgo su empleo o corre algún tipo de riesgo, no debemos de revelarla. Yo he presentado en mis medios de redes sociales o en la revista Ecos Escrita con datos precisos, copias de cheques, denuncias, demandas, etcétera, muy claras, y no he revelado la fuente. Lo peor que puede hacer un periodista es tal persona que trabaja en la Universidad Autónoma de Nuevo León me dio la copia de un cheque de una desviación de tal facultad y eres maestro. Es lanzarlo a la boca del lobo. Eso es un principio internacional que si por eso se quiere descalificar a un medio, andan muy mal los asesores del presidente o quien le da línea a esas personas que publican o hablan. Ahí la dejo. Muy bien. Alberto, ¿quieres comentarnos alguna cosa? Pues hay que también pensar qué es lo que quiere el gobierno, lo que comentaban. O sea, ¿realmente el gobierno quiere establecer una buena estrategia o lo está manejando así como a conveniencia, como nos comentaba el compañero? Que realmente nos quieren tener empanicados con la delincuencia para que estemos encerrados, no hagamos nada y que ellos puedan hacer lo que quieran. Así también pienso yo. Ok, muy bien. Estamos en la parte intermedia, compañeros.
Nada más déjame comentar algo. En cuanto al tema de comunicación política, que está rebasado, sobre todo aquí en el estado de Nuevo León, porque vemos por un lado que censuran la visita a panteones, a pastelerías, pero vemos que a partir de la restricción de horarios en el transporte público, cómo va la gente en los camiones y cómo va la gente en el metro. Entonces, es muy contradictoria esta situación. Y en ese sentido es donde te das cuenta, es donde empieza la desconfianza en la gente en el tema de comunicación política del gobierno. Todo lo que diga el doctor de la O, lo que diga Jaime Rodríguez, a partir de ese tipo de acciones queda totalmente desacreditado, Salvador. Entonces, ya está rebasada la comunicación política. Inclusive, acuérdate que el gobierno le dio a la gente que necesitara apoyo alimentario, le proporcionó un teléfono. Resulta que nosotros hicimos el ejercicio, hablamos más de 100 veces, Salvador, y jamás se contestó esa llamada. Entonces, es donde te das cuenta que aprueban un fideicomiso en el Estado por 1,000 millones de pesos, es la aprobación del Congreso en una sesión extraordinaria, y resulta que no se ve por ningún lado la aplicación de estos recursos, y es lo que cuestiona la gente. Entonces, ahora cada día que salen a emitir algún informe, ya la gente no les cree, y no les va a creer. Sigue la restricción de horarios en los camiones, y por otro lado te digo, que las pastelerías y que los panteones y que las florerías, entonces es muy contradictorio. Entonces, en ese sentido, es donde cuestionamos todo el actuar del gobierno, sobre todo, digo, además del gobierno federal, el actuar del gobierno del Estado, vaya, que es un tema muy delicado, la comunicación política. Yo creo que es un tema, en esta nueva realidad es un tema esencial, pero que en este gobierno está desfasado. Muy bien, les decía, entramos a la parte intermedia. Vamos a pasar a una segunda donde yo les voy a pedir que por favor hagan un esfuerzo por ser más. ¿Sí? Yo quisiera comentar, ¿sí? Antes de empezar a darles la voz, que en relación al primer señalamiento que hizo Ernesto Cerda sobre que en el tema de los homicidios está mal, sí, definitivamente las cosas no están bien, pero las advertencias positivas que tenemos obedecen a que en el esquema de control estadístico, de lo que se trata es de tener una forma de evaluar lo que se está haciendo. Y tenemos el uso, para explicarlo en términos del lenguaje común, el uso del gerundio. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Estamos bien, pero podemos estar bien mejorando, podemos estar bien empeorando, o podemos estar bien estables. Ahorita estamos mal mejorando, ¿sí? El peor escenario es estar mal y aparte empeorando, ¿sí? Entonces, el asunto es ahí de orden metodológico. El otro asunto, pues, que les quería comentar es que el juego de las cifras, pues, es un juego inevitable, ¿sí? Yo creo que ahí se ha puesto mucha atención, pero nosotros lo que hemos hecho es seguir la evolución de los cadáveres bajo la idea de que debe haber una cierta proporcionalidad, ¿sí? Y desde ese punto de vista, el juicio que nosotros tenemos es que sí ha habido avances como consecuencia de que estamos ya casi 2 meses encerrados. O sea, la situación sería mucho peor si no se hubiera hecho eso. Esto no significa que las cosas estén por esa razón bien. Lo que significa es que pudieran estar mucho peor, ¿sí? Ahora, el otro tema que no tiene que ver con esto es si tenemos suficiente capacidad para enfrentar a la bronca que se viene de atender a los enfermos, ¿sí? Ahí es donde hay una situación, y yo creo que es una situación de alto riesgo para este gobierno, siempre lo hemos dicho. Dependiendo de cómo salga de este asunto, va a ser el futuro de la 4T. Ahorita yo creo que hay mucho nerviosismo, muchas de esas agresiones que se viven son consecuencia de que, aunque López Obrador tiene una aprobación que ya la señalamos de 63% en todo el país, como está muy concentrado ese apoyo en el sureste, ¿sí? En el ambiente, en el entorno social de la 4T, que es el Distrito Federal, ahí la aprobación de López Obrador a raíz del problema con las damas, ¿sí? Bajó
a 35, 36% de aprobación. O sea, el presidente está bien en general, pero él vive en una ciudad donde ya no lo quieren. Sí, al menos desde hace como unos 18, 24 días están teniendo ya situación de rechazo hacia él. Muy probablemente esa situación de una ciudad hostil, que es además la más importante, la más politizada, donde están todas las élites, debe de ser una carga muy pesada. Por eso, aunque López Obrador tenga una aprobación de 63%, el entorno de él, ¿sí?, es un entorno ya hostil. Si no se remedia eso, entonces van a tener este tipo de enfrentamientos que estamos viviendo y van a vivir en el entorno. Yo me imagino que en los traslados de López Obrador esta situación debe reflejarse en los gestos, en los gritos, en lo que le digan o en lo que ya no le dicen. Y eso es lo que creo que está generando un estado de ánimo de la 4T defensivo. Por eso están tan bravos y por eso la gente no se explica por qué si tienes esta aprobación tan grande estás tan irritado, ¿sí? ¿Por qué estás tan irascible? Bueno, pues es que en realidad lo que ellos vivan está bien. Es como si ustedes tienen una imagen pública muy buena, pero la traen muy complicada con la señora, ¿sí? Pues, ¿cómo va a estar la situación de ustedes? Pues va a estar medio complicada, ¿sí? Porque finalmente ahí es donde están viviendo y ahí es donde está el problema. Bueno, ya veremos eso. Sobre todo, vamos a tener que esperar varios días para ver si se completa el cuarto periodo completo donde López Obrador tenga una situación baja en el DF. Si es así, tendrá una debilidad sólida y eso será muy, 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 muy fuerte para él. Entonces, pues yo creo que está teniendo y puede ser que siga teniendo un efecto importante en el estado de ánimo del presidente. Ok, vamos a cerrar. Vámonos precisos, concisos y macizos. ¿Quién quiere empezar? Cierro. Va mi resto. Órale, viene. Bueno, les comento que en el DF fue donde inició esta historia. Debemos de recordar que Andrés Manuel López Obrador heredó el poder generado de la corriente democrática en el DF. Me refiero a que se funda el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas llega a la jefatura de gobierno del DF, hoy Ciudad de México. Después, el hombre que más confianza era de Cuauhtémoc Cárdenas se llamaba Andrés Manuel López Obrador. Se inicia una lucha por el poder entre ellos. López Obrador, como es su estilo, elimina a Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas se va a su cuarentena política. Y luego, ¿qué ocurre? Hay que reconocer que López Obrador tiene una gran visión política. Él dice, aquí en la jefatura de gobierno inicia mi poder y mi camino a la presidencia. Él se apodera primero del PRD, totalmente dictatorialmente, funda Morena, pero él sabe que mientras tenga el poder en la Ciudad de México, él tiene el poder. Con esa misma visión hoy anda nervioso, porque donde inició su poder podría iniciar su derrumbe. A López Obrador, para llegar a la presidencia, jamás le interesó Nuevo León, Tamaulipas, etcétera. Prueba de ello es que Nuevo León fue un estado de una victoria muy pírrica, donde tuvo que hacer alianzas, Morena, Nuevo León, con varios grupos del PRI y cederle posiciones al interior de Morena, en Escobedo, candidaturas a diputados, en Apodaca, etcétera. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el nerviosismo de la gente de López Obrador se basa en que su acción central, donde inició su poder, se les está derrumbando. Y aguas con eso, podríamos estar en una situación muy peligrosa para López Obrador. Ahí la dejo. Muy bien, ¿quién sigue? Ernesto. Sí. Primero que todo, qué bueno que aclaraste la importancia del manejo de las estadísticas. Cuando dices estamos mal, pero pudimos estar peor. Ese era lo que habría que decirle a la gente, porque ves la estadística y la gente se queda con lo último que tú decías, es que ya tienen dos
3 positivos. Entonces la gente, hay que entender que no todos manejan el manejo estadístico. Va a decir, no, entonces ya vamos bien. No, estamos mal, pero podríamos estar peor, punto. Lo que acabas de decir es exactamente lo que yo, por eso te preguntaba cuál era tu opinión con esos datos que te di. Era claro, o sea, ahorita yo creo que nadie le queda duda del resultado de la interpretación de la estadística. Claro. Esa es una. La otra, lo que dice Mónica con relación a la reacción, una reacción exagerada de parte de esto. Yo tenía una discusión con un par de gentes que son seguidoras del sistema que está hoy en el poder. Y les decía que tienen el síndrome del buitre. Hace una semana, no sé si ustedes vieron, se lanzaron diciéndole que era una serie de buitres que estaban a la espera de la muerte, que vivían de la carroña, de los pobres y todo. No sé si vieron esos escritos, básicamente en la jornada y algunos otros escritores de la 4T. Entonces le dice, ¿sabes lo que es el buitre? Entonces, pues no tiene una idea. El buitre es, en México se llaman sopilotes. Yo le dije, hay toda una idea. El buitre tiene una gran capacidad ecológica en la vida. Tiene un destino en la vida ecológica del mundo. ¿Y sabes qué? Es acabar con la carroña, acabar con los desperdicios, con lo que está mal. Para eso siguen los buitres. Incluso hay todo en la ONU, todo un proceso de cuidar los buitres y los sopilotes que están acabando, porque son parte del equilibrio ecológico del mundo. Entonces le decía, y tiene una característica, aparte de otras muchas positivas, que huelen cuando alguien se está muriendo. Entonces, si tú hablas de los buitres, quiere decir que tú te sientes que te estás muriendo, por eso reaccionas así, y aguas, porque quien se ponga a leer, porque son los buitres, los sopilotes, va a decir, oye, entonces el que está oliendo a muerto eres tú. Entonces estás dando una falsa imagen de tu poderío, de tu capacidad. Entonces, aguas con irse por ese lado. Otro detalle, a mi amigo que dice que la ideología no es, le voy a decir, para que entienda qué es ideología, porque la ideología la piensan que es una serie de conceptos abstractos. No. Ahí va. La ideología dice lo que hay que hacer desde el poder y para quién. Ojo, desde el poder y para quién. Mientras que los esquemas programáticos, que son un desprendimiento de las famosas ideologías, señalan el cómo y el cuánto de tales acciones. Consecuencias, la fijación de prioridades en el gasto público es una cuestión esencialmente ideológica. El por qué se privilegia a un grupo o a otro, a una inversión a otra, que se hace una obra en tal parte o en tal parte no, y a quién se le da. Esto es lo que hace la ideología en el poder. Y estás hablando de todas, desde el principio de la humanidad hasta nuestros días. Eso es la ideología. Porque mucha gente piensa que es un problema así de tesis. No, te estoy dando lo que es la ideología de acuerdo a las leyes del poder. Y puesto que inevitablemente sus propuestas tienen destinatarios, es decir, favorecen o perjudican a alguien en concreto, todas las ideologías políticas llevan en sus entrañas una ética, o sea, una justificación deontológica de sus planteamientos. Hay una ética de poder y una ética de distribución de cómo se da el poder y los beneficios del poder. Hoy, ayer, antes y mañana se va siguiendo la misma historia de lo que es realmente la ideología. Esto es a lo que yo llamo ideología, para que no se pierda. No coincido contigo, Ernesto. Okay. Muy bien. ¿Quién sigue para cerrar? Déjame si me permiten. Alberto, vamos a darle chance a Alberto, Yuri. Perfecto, mi Sí, estimado. yo quiero más, estoy escuchando a Ernesto Cerda y a mi compañero Antonio Lomas y coincido en los dos. O sea, pienso que sí es una lucha ideológica, pero lo que están haciendo ahorita en el poder, están utilizando una bandera ideológica para ganar el poder, porque sí es cierto que tienen la presidencia, les faltan las gobernaturas y les faltan las alcaldías.
Ellos están buscando instalar una ideología política, vamos a llamarlo de esa manera, o de izquierda o socialista o con un tinte de comunista, no sé. No nada más en la presidencia, sino en las gubernaturas y en las alcaldías y en los congresos. Y están buscando con el mismo partido, con el mismo poder, afianzarse para tener más poder. Pero todos queremos un presidente fuerte. Todos queremos que haya un sistema de justicia, como se dice, justo, pero no lo estamos teniendo. Desgraciadamente, lo que está formando el presidente en este momento, todo el grupo de Morena, es un muro como sucedió en Alemania. Está partiendo a dos ideologías, los que le llaman ellos liberales y a todos los que es opositor nos ponen como conservadores. Ese muro puede ser muy peligroso. Muy bien. Yuri. Bueno, mira, no, el trasfondo a lo mejor puede ser ideológico, pero habría que preguntarle a Muñoz Ledo, que tiene toda una vida en ser parte del sistema, Napoleón Gómez Urrutia, el mismo Manuel Bartlett, pues yo no podría considerarlo una guerra ideológica cuando son los mismos actores y son la misma gente la que gana, Salvador. Vemos, te decía ahorita, no sé si lo escuchó bien el compañero Cerda, Carlos Slim gana la elaboración de la segunda etapa de Tren Maya, entonces, pues son los mismos, yo no lo considero son los mismos ganadores, son los mismos beneficiados, entonces yo no lo podría llamar una guerra, con todo el antecedente, en estos casi ya 2 años de López Obrador, vemos un régimen, es un régimen priista, son los mismos actores, son las mismas ganancias, el presidente que trabaja para su estado, condona la cuestión de los servicios o el recibo de luz, está elaborando el Tren Maya en esa área. Es como cuando Díaz, no me acuerdo, fue Díaz Ordaz el que impulsó la elaboración o la proyección de la planta de la Volkswagen allá en Puebla, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, ese es el clásico régimen. Yo no lo podría llamar una cuestión de guerra ideológica, son los mismos ganadores. Y aquí te voy a decir una cosa, Salvador, sí hay que dejar en claro, López Obrador no se va a desplomar totalmente jamás en popularidad porque existe un clientelismo político. Acuérdate que él le da dinero a la gente de tercera edad. Ahora le da asignación directa de dinero a la gente para los niños, para la cuestión de guarderías. Acuérdate que él le quitó la entrega de apoyos a guarderías directa. Él la hace ahora a través de la gente. Entonces, ese es un clientelismo. Entonces, va a ser muy difícil ver un desplome así determinante de López Obrador, porque acuérdate que con esa plataforma del bono para tercera edad, de la beca AMLO, de la cuestión de apoyo a guardería, él tiene una estructura ahí ganada, con el mismo dinero de ahí del gobierno federal, vaya. Entonces, va a ser muy difícil ver un desplome. De que lo va a ver, pero no como el que creemos o como que quisiéramos que hubiese, vaya. Con eso cierro, mi estimado Salvador. Te agradezco. Muy bien. Para alusiones personales, por favor, mi amigo Salvador. A ver, cuando dice nuestro amigo de Guadalupe, creo que es, que plantea que las élites del poder son las mismas, o no escuchó o no oyó bien, pero se lo voy a repetir otra vez. Dice lo que es ideológico. Digo, necesita leer y entender, porque si no se pierden. Está tomando la misma posición que los amulistas, los que aman a AMLO. Fíjate, dice muy claro, hay una ética de poder que beneficia siempre a las élites. Son las mismas élites. Y dice, en el caso del fascismo, se benefició a determinadas élites que ya estaban y eran contrarias, incluso judías, a lo que planteaba Hitler. Nomás chécate quién era el principal arquitecto de todas sus obras y te vas a encontrar que era judío. El principal donador de dinero para seguir el problema en Alemania eran judíos. O sea, el hecho de que la misma élite siga en el poder, eso no quita que tengas un problema ideológico y un objetivo. ¿Y dónde está la guerra ideológica, Cerda? ¿Dónde está la guerra? Son los mismos beneficiados. Por eso es la misma élite, ¿entiendes? No todos. A ver, tú me hablas, a ver, para que veas que no es consistente, escúchame.
escúchame, no eres consistente. Mira, dices que es la vida élite. No todos de la élite están en el equipo de Andrés Manuel. ¿Cuántos empresarios de los grandes no están con Andrés Manuel? Chécatele. ¿Quiénes no han sido invitados? ¿Quiénes han seleccionados? Solamente una élite va a estar con él. Eso es normal. Y cada presidente, en cada momento, se arrima. Ya se arrimó Televisa. Ya se arrimó Televisión Azteca. Televisión Azteca estuvo jugando con él desde el principio. Televisa no. Llegó a ser un momento, escúchame, no te aloques, tranquilízate, deja hablar y no sigues tú, hombre. Fue presidente de Fundación Azteca. Digo, tienes que ver todo el mapa, Ernesto, no te claves en la cuestión del libro. Digo, no, yo sé más de vida, ya más de vida política. Yo formé un partido político nacional, cosa que tú no has hecho. No me hables de vida política. No me hables de vida política, no me hables de lucha política porque nos vamos a la universidad y tengo testigos vívidos, amigo. Lo tuyo mejor, no te pierdas en el sentido de la incapacidad de entender. Yo me equivoco y me voy a equivocar muchas veces, pero siempre aprender. Entonces me queda claro de que cuando alguien empieza a interrumpir, pierde sentido. Con eso, también piérdete. Tienes todo el derecho de decir lo que te pegue la gana. Adelante, sigue. Sí. Muy bien, adelante. No estás solo. No estás solo, camarada. Eres un ternurita, como dice Andrés Manuel. Eres un ternurita. Parece Chairo, caramba. Ternurita. Acerca de los números y a propósito de ternuritas, nada más. Cuando más bajó la popularidad del presidente fue cuando el problema de las mujeres. Y bueno, la cuestión es que tiene este problema en el que se registra en la Ciudad de México, donde aparte, que es donde, creo el único lugar donde se está registrando que están saturados los hospitales, pues es donde más se sintió esta actitud del presidente con respecto a los movimientos de las mujeres. Entonces, el día 6 de mayo, el presidente, después de toda esta realidad que hemos estado viendo de que se están registrando muchos casos de violencia intrafamiliar, el presidente declara que en caso de la violencia en general y la violencia contra mujeres, no hemos advertido un incremento. Desde luego, la forma que tenemos de medirlo son las denuncias que se presentan. Puede haber cifras negras, pero en las denuncias no ha habido un incremento, sostuvo. Cuando que los refugios de mujeres están reportando un 80% de incremento de estas denuncias. Y dice, o sea, y aquí es donde yo digo, o sea, realmente digo, es que el presidente, o sea, tiene este mundo fantástico en su cabeza del pueblo bueno, donde las mamás le dicen a los delincuentes, no te portes mal, y entonces, pues digo, ternurita, ¿no? Pero pues debe generar muchísima indignación en algunas personas porque dice, indicó que el aumento de violencia partía del supuesto de que si se estaba más tiempo en la casa podía darse más violencia familiar, pero, y aquí ya cita, esto no necesariamente está sucediendo porque se puede medir porque no se puede medir con los mismos parámetros a todo el mundo. En México tenemos una cultura de mucha fraternidad, indicó el mandatario. Entonces, en México somos un pueblo fraterno, somos un pueblo bueno, y aquí no se dan esas cosas. Somos tan fraternos que los tíos violan a las sobrinas y los papás violan a sus hijas, y entonces, bueno, así la postura. Entonces, esta situación, o sea, vaya, el tema de la violencia contra las mujeres se apaciguó con el COVID en cuanto a las manifestaciones, pero no se detuvo la violencia contra las mujeres. Y no, al contrario. Creo que con este tipo de declaraciones, pues, como que está echando un poquito de sal a la llaga. Y Sí. Bueno, es que yo creo que en el tema de las agresiones a las damas, con las denuncias medidas, pues están aplicando un método centinela, ¿no? Siguiendo pues las enseñanzas del poeta Hugo López-Gatell, ¿sí? Bueno, compañeros, pues hemos llegado al final de... Déjame termino mis intervenciones, brevemente.
Adelante. Les quiero comentar que más que una lucha ideológica, es una lucha del poder por el poder. ¿A qué me refiero esto? Ya López Obrador ya tiene su público parcelado. Él sabe bien que los pobres somos mayoría. Así es que si yo me quedo sin trabajo, voy y pido una beca y me la dan y no hay mayor problema. Yo platiqué hace años, no hace años, mientras hace meses, con un taxista de 70 años que defendía a López Obrador a morir. Todo el viaje nos estuvimos peleando. Parecíamos Ernesto Cerda, Antonio Lomas y Yuri. Todo el viaje con problemas. Yo no me peleo, perdón. Entonces, déjame terminar, hombre. Déjame terminar, Ernesto. Bueno, les comentaba, me dice este señor que él defiende a López Obrador con justa razón. Digo, bueno, ¿cuál es esa justa razón? Que es el único de todos los presidentes que me está dando una pensión cada 2 meses, dice. Bueno, y le dije, oiga, ¿habrá alguna razón, algún momento en que usted lo deje de apoyar? Y cínicamente me dijo, sí, cuando me deje de dar la beca. Así es que hay que apoyar. ¿De qué manera? Contribuyendo con nuestros impuestos, pagándole a la Comisión Federal de Electricidad, porque si no hay lana, no hay apoyo para AMLO. Y acuérdense que AMLO es la patria y la patria es primero. Ahí la dejo. Bueno, ahí, si me permiten la palabra. A ver. Entonces, ahora entendemos, Antonio, a ver si te entendí, que eso de que la pandemia le cayó como anillo al dedo para el propósito de la transformación es totalmente cierto. Entonces nos quiere a todos amolados para que nosotros necesitemos de cualquier cosa del gobierno federal. Y por ejemplo, si al entrar a la pandemia estábamos en una situación económica y al salir estamos en una situación de sobrevivencia, vamos a tener que levantar la mano y si nos dan una beca, un apoyo o un trabajito ahí para que siga sobreviviendo, le vamos a estar agradecidos y le salimos más barato. Así es. Vale. Te voy a decir la razón de esto. Y me lo han dicho a mí. Oye, tú que atacas tanto a López Obrador, ¿cómo te atreves? No seas cínico, porque de seguro tus padres reciben la pensión de López Obrador. Yo no tengo padres. Bueno, entonces tus hijos han de recibir alguna beca. No, yo me la juego cada que me llega el recibo de la colegiatura. Entonces esa es la visión que tiene López Obrador. Está apoyando, así es que mejor cállate. Recibes y criticas y eso no se va. Muy bien. Para terminar, nomás con una frase. No sé si te acuerdas cuando estábamos allá por secundaria y primaria, había una revista que se llamaba La Garrapata. Y me acuerdo que la frase fundamental en aquella época, cuando tenías a alguien que era muy flojo y muy incompetente, decíamos que te mantenga el gobierno. Entonces, toda aquella gente que no podía o no tenía, esa era la frase para matarte, ese era el escarnio que te ponían, que te mantenga el gobierno. No sé si te acuerdas. Sí. Nos acordamos de y bueno, una frase, había otras frases, Ernesto. Sí. Yo digo la más decente. Había una muy popular que decía que para pendejo no se estudia. Sí, pero esa de que te mantenga el gobierno, hasta mi mamá me la decía cuando sacaba malas calificaciones en la primaria. Y ahora mira a cuánto se está manteniendo. Se volvió realidad. Terrible. Bueno, compañeros, con algo tú, Chava. Estamos viviendo tiempos donde no existe el prudente escepticismo, donde no existe la capacidad de razonar, sino tiempos de fe, de creencias, de unas creencias intensas, herméticas y belicosas. Y esto no lleva nada bueno a ningún país. Claro. Muy bien. Paula, ¿quieres decir algo? Pues nada más que nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Lunes. El lunes estaban pensando. El lunes. El lunes. Nacional hoy, sí, para tener la información fresca.
Bueno, compañeros, les agradezco mucho su atención a quienes nos están viendo o a los que nos verán. Pues agradecerles que lo hagan y pedirles que si esto les resultó grato, que lo compartan, que lo difundan, que se inscriban a nuestro canal de YouTube. Y bueno, nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana. ¿Sí? Si Dios lo permite. Hasta entonces. Hasta luego, gracias. Bye.